Bienvenidos a la línea del tiempo, evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Presentado por Aura Cova, Eliana Carrillo, Juliet Peña, Lucerit de la Hoz y Yesid Pérez. En el curso de Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva con el tutor Wilson Andrés Paz Ortega. La educación inclusiva constituye uno de los principales avances en materia de derechos humanos y educación durante las últimas décadas. Abordaremos la evolución de las políticas y legislación que han fortalecido la inclusión a nivel nacional e internacional desde 1948 hasta el 2025. Empezamos nuestro recorrido en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. La discapacidad se veía solo como una enfermedad que debía curarse o esconderse. Por eso había segregación total. Los niños con discapacidad iban a escuelas y asilos separados. Aún así, en 1948 surgió una luz de esperanza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció la educación como un derecho para todos. En Colombia, tras el Bogotazo, la atención quedó en manos de la Iglesia y en organizaciones privadas que crearon los primeros centros de educación especial. Avanzamos ahora a la vibrante década de los años 60, una época de revoluciones culturales y de grandes hitos históricos como la llegada del hombre a la luna. En el ámbito de la inclusión, esta década es fundamental porque la sociedad empieza a cuestionar la crueldad de encerrar y aislar a las personas, por lo que surge en Europa un concepto hermoso y revolucionario llamado principio de la normalización. ¿Qué significa esto? Simplemente que cualquier persona, sin importar su condición, tenía el derecho absoluto de llevar una vida rutinaria y normal. Esta idea hizo eco en instituciones como la UNESCO, que comenzó a luchar formalmente contra la discriminación escolar. El Estado empezó a asumir una mayor responsabilidad con la creación del ICBF, una institución clave que comenzó a proteger los derechos de los menores más vulnerables. Llegamos a los años 70, una década marcada a nivel mundial por el fin de conflictos como la guerra de Vietnam y en Colombia por fuertes protestas como el paro cívico nacional. Se publica el famoso informe Warnock en el Reino Unido. Este documento nos regaló un término que usaríamos por décadas, las necesidades educativas especiales. Además, aquí nace algo poderoso, el modelo social de la discapacidad. Por primera vez dejamos de culpar a la persona, empezamos a entender que el problema no era condición, sino que las verdaderas barreras las ponía la sociedad con sus prejuicios y edificios inaccesibles. En Colombia, este cambio de mentalidad impulsó el decreto 088, que por primera vez organizó e incluyó oficialmente la educación especial como parte de las responsabilidades del sistema educativo nacional. Y llegamos a los años 80, recordado por la caída del muro de Berlín y en nuestro país por la toma del Palacio de Justicia. En el ámbito educativo, esta era fue la era dorada de la integración escolar. Fue un gran paso adelante porque los niños salieron de los asilos. No tenía, pero tenía una trampa. El sistema abría las puertas de las escuelas regulares, pero exigía al estudiante con discapacidad que se adaptara a la escuela y no al revés. Se crearon aulas especiales dentro de los colegios normales. Fue también una década donde esta población se hizo visible mundialmente gracias a la ONU en Colombia. El gobierno lanzó el Plan Nacional de Rehabilitación, buscando por fin dar una respuesta institucional y estructurada a quienes históricamente habían sido olvidados. Los años 90 trajeron aires de profunda transformación. Así como el mundo celebró el fin del apartheid en Sudáfrica, la educación también vivió su propia revolución. Pasamos de la simple integración a la verdadera inclusión.
El hito mundial, la Declaración de Salamanca en 1994. El paradigma cambió radicalmente. Se declaró que ya no es el niño quien debe adaptarse a la escuela, sino que es el sistema educativo el que tiene la obligación de transformarse y ser flexible para acoger a todos. En Colombia, el nacimiento de la Constitución Política del 91 se consagró los derechos de las poblaciones vulnerables. Esto abrió la puerta a la Ley General de Educación, la cual obligó a las escuelas de todo el país a pensar por primera vez de forma seria en cómo enseñarle a aquellos que aprenden de maneras distintas. Con la llegada del nuevo milenio, el mundo cambió drásticamente, marcado por eventos que nos sacudieron como el 11 de septiembre o en nuestro país, la implementación del Plan Colombia. En cuanto a la inclusión, dimos el paso definitivo. La educación inclusiva dejó de verse como un favor, un acto de caridad o buena voluntad, y pasó a exigirse como un derecho humano irrenunciable. El gran protagonista fue la Convención de la ONU del 2006. A partir de aquí, en las aulas, la lucha se enfocó en eliminar la microsegregación, esa mala costumbre de tener al niño en el salón regular, pero aislado en una esquina, coloreando mientras los demás aprenden. Colombia no se quedó atrás, promulgando leyes y decretos para organizar apoyos pedagógicos reales, garantizando que los estudiantes con discapacidad no solo asistieran a la escuela para socializar, sino aprender y desarrollarse de verdad. La década pasada nos trajo esperanzas de reconciliación con la firma del Acuerdo de Paz en Colombia y el compromiso global del Acuerdo de París. En nuestras escuelas, esta fue la era de la innovación metodológica. Empezamos a escuchar con fuerza el diseño universal para el aprendizaje, en sus siglas DUA. Entonces, en Colombia vivimos un momento cumbre con el decreto 1421 del año 2017, que transformó las reglas del juego creando el famoso PIA, Plan Individual de Ajustes Razonables, como una herramienta que obliga a los colegios a sentar a las familias, a conocer al estudiante a fondo y a trazar una ruta pedagógica obligatoria, así como lo piden los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Finalmente llegamos a nuestra época actual. La pandemia evidenció la brecha digital que dejó aislados a estudiantes con discapacidad. Pero de esa crisis surgieron nuevas fuerzas. Hoy el movimiento de neurodiversidad nos invita a valorar las distintas formas de aprender. En Colombia, la Ley 2216 da un paso importante al visibilizar trastornos como la dislexia. El reto es que la educación del futuro sea un espacio seguro para todas las mentes. Y a manera de conclusión, resulta entonces fundamental fortalecer la formación continua de los docentes en educación inclusiva, promover el DUA y el PIA, garantizar recursos pedagógicos, tecnológicos y de infraestructura accesibles, así como consolidar el trabajo articulado entre el Estado, las instituciones educativas, las familias y la comunidad. De igual manera, es necesario fortalecer los procesos de seguimiento, evaluación de las políticas públicas, para asegurar que la inclusión trascienda el ámbito normativo y se refleje en prácticas pedagógicas que favorezcan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más equitativa, democrática e incluyente. Muchas gracias.